Hola, ¿cómo están? Soy Jorge López, el vampiro de la raza, y me encuentro ni más ni menos que con mi amigo, el abogado del billón, con B, no con M, el abogado del billón, Gary Martin Hayes. Abogado, how you doing? I'm well. Great to see you, and thanks for coming in. No, thank you for inviting me. Yeah. Thank you so much. What I wanted us to do was to talk about what you're required to have in automobile insurance here in Georgia, but more importantly, things that the insurance agencies don't tell you that you should get. Y eso es importante, raza, porque muchas veces las aseguradoras o las agencias de seguro no les dicen exactamente cuáles son sus beneficios y qué es lo que debe tener para que quede completamente cubierto, ¿verdad? ¿Qué es ese, abogado? ¿Qué es lo que, what's what we need? Yeah, and let me say this too. In this economy, I know people are trying to cut back, and one area is, hey, well, let's see what we can do to reduce our insurance coverage. Please, this is an area where you really don't need to cut corners. Es muy importante lo que está diciendo, porque sí es cierto, los seguros a veces no son baratos, ¿ok? Y con la economía que tenemos, pues muchas veces decimos, ¿sabes qué? No me le pongas porque me cuesta extra. Pero esto que te va a decir el abogado es súper importante porque te puede salvar de dolores de cabeza en caso de que tengas un accidente. So let's talk about the required coverage in Georgia. Everyone that operates a vehicle on the roads here in Georgia must have liability insurance. Okay. What that means is, God forbid, if you cause a wreck, you're going to be protected by liability coverage. ¿Ok? Fíjate que esta es la compensación que se maneja aquí en el estado de Georgia, porque cada estado tiene diferente tipo de compensación. Liability is the same thing that compensation, right, abogado? Si son $25,000 por persona. O sea que if there is two people in the accident, each one can receive $25,000, abogado? Correct. The way it works is, again, if you unfortunately caused the wreck and the other person is injured, the most the insurance company is going to pay to one person is $25,000. But if there are 10 people in the wreck, say, God forbid, you hit a minivan loaded with 10 people, the most the insurance company is going to cover you for is only $50,000. Y eso es muy importante que usted lo sepa, porque hay gente que les promete las perlas de la Virgen. Y eso no es cierto. Por accidente, vayan 5, 6 o 10 personas en un carro, son $50,000. Abusados, ¿eh? So if you have a lot of assets, a house, vehicles, property that you want to protect, you may want to look about going above and beyond the $25,000 minimum coverage. Y eso es muy importante. Es lo que está diciendo, que si tienes, no sé, carros, casas, algún tipo de propiedad, es bien importante que te bases en esta compensación de $25,000 para que vayas encima de esa compensación. Again, this is all you're required to have under Georgia law is liability coverage, only $25,000 per person, $50,000 per wreck. Fíjate, y eso es bien importante porque la gente no lo sabe. No sabe que este estado es de los que tiene, se puede decir, mejor cobertura, $25,000 aquí en el estado de Georgia, que es como empieza. Because that's the start, right, abogado? Correct. That's the minimum. Es el mínimo, $25,000 se podría incrementar. But what happens if the person hits you and they don't have insurance? This is not going to protect you. So let's talk about the coverages, and we're going to go over two that you should have. The first is what's called uninsured motorist coverage. It's also abbreviated as UM or UIM on your insurance policy. Conozco varios. I know a few people that has that kind of situation. ¿Qué pasa cuando tú te preocupas por tu seguro y tú lo tienes? Pero ¿qué pasa que cuando la otra persona con la que chocas o que te choca no tiene seguro? ¿Para dónde corres? ¿Para dónde te vas? Bueno, hay un sistema que se llama UM o UIM, ¿verdad? Que significa Uninsurance Under Insurance Motorist. ¿Lo dije bien? Did I say it right? You said it right. So yeah, it protects you if the person hits you and they don't have insurance. And in today's economy, there are a lot of people driving around without insurance. That's true. Eso es verdad. And the basic liability coverage does not protect you. This will protect you. That's good, abogado, that you are saying that, because there's a lot of people that think that ¿cómo se llama el seguro que es completo cuando compras un carro? El full coverage. There's a lot of people that they think that this is a full coverage and it's not, right? Full coverage simply means you have what the law requires.
Exactamente. It doesn't mean you have this. No se vayan con la finta y pregunten, por favor. Mucha gente cree que el full coverage te cubre todo y no es cierto. Estás cumpliendo con los requerimientos del Estado para que tengas tu carro asegurado, nada más. Pero ¿qué pasa cuando tú vas bien, viene un loco, te choca, a lo mejor huye? What about the runaway? Yeah, this protects you in the event the person doesn't have insurance, or they cause the wreck and they flee the scene and you're never able to identify the driver. Ahí está, un hit and run, una persona que choca, ¿verdad? Y huye, ¿para dónde agarras? Y que te dejó tu carro destrozado. Bueno, precisamente es el UM, y es bien importante que lo preguntes a tu aseguranza, a tu casa de seguros. Is that true that the insurance, they have to mention it or offer this option or not? Yeah, the insurance agency is required to offer this, but oftentimes the insurance agencies are not out there explaining to you why you need to get it. Yes. And again, I've been doing this for 35 years. It's a difficult conversation for us to sit down with somebody and let them know. We found out the at-fault party does not have insurance, or they fled the scene and they were never able to find that person. But unfortunately, if you don't have the UM coverage, there's nothing that we can do. Y te ahorra muchos dolores de cabeza. Como él dice, hay casos en los que esto te podría salvar para recibir la compensación de los $25,000. Pero si no lo tienes, no se puede hacer nada a veces. How expensive is this service? It's not that expensive. It's, $20, $25 per month. Again, I always encourage too, and that's a great point. Every year, shop your insurance with different agencies. Don't just go with one agency that only represents one insurance company. You want an independent agent that represents all kinds of different companies so they can shop it around and get the best deal for you. But this is very inexpensive for what you're getting in protection. Fíjate que eso es algo que no sabíamos. Y la recomendación de un abogado que tiene más de 35 años de experiencia, te dice que no vayas a una sola agencia de seguros. No voy a decir nombres, pero que no te vayas directamente con una que solamente es una firma, sino que vayas con alguien que te ofrece diferentes seguros o firmas de seguros para que encuentres un mejor precio. Pero es una excelente recomendación el UM. Fíjate, entre $20 y $25 al mes por cubrirte prácticamente de un hit and run o por alguien que no tiene seguro, yo creo que es una excelente opción para que no te quedes chiflando en la loma. Así es que toma nota y apúntale. Es UM, que te puede ayudar mucho para que tu proceso sea mucho más fácil. And let's talk about that situation where you're unfortunately involved in a wreck and the person doesn't have insurance and you don't have UM coverage. Your medical bills from one hospital emergency room visit could be $10,000, $15,000, $20,000. And now you're on the hook for it. You're responsible for those bills if you don't have insurance to cover it. Fíjate, una cosa que también es bien importante. Cuando tienes un accidente de carro, no puedes separar la situación de que médicamente puedas quedar mal. Y los biles, si tú no tienes UM, los biles te van a llegar y van a ser tu responsabilidad, ¿verdad? Mientras que tienes esta cobertura, los gastos médicos van bajo este sistema que es el UM. Entonces piénsale dos veces. Si la señorita que te está vendiendo el seguro no te lo ofreció, tú pregunta, porque al fin y al cabo el que lo necesitas eres tú, ¿ok? Así es que pregunta por el servicio de UM, ellos te lo tienen que ofrecer. Another situation is what's called underinsured motorist coverage. And that happens when the person only has the minimum insurance. But if you have UIM, it adds on top of their coverage potentially. So it's additional money on top of the at-fault party's insurance coverage. Y fíjate, hay otra de las situaciones que está explicando el abogado, que en caso de que yo no tenga el UM y yo causo un accidente, que sí lo tiene, gracias a que la persona lo tiene, bueno, puede conseguir mis $25,000 y sus $25,000. Así es que hay muchas ventajas de conseguir este tipo de seguro. Acuérdate, es UM. Pregunta a tu casa de seguros para que te lo pongan, te lo adicionen a tu seguro normal, ¿verdad? Está entre $20 y $25 al mes y te puedes ahorrar muchos dolores de cabeza. So I recommend you get a copy of your insurance policy.
make sure you have UM and make sure it's what's called add-on UM. Ok, y fíjate que es bien recomendable, como dice el abogado, que tengas una copia, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Del seguro, ¿verdad? Donde diga que tienes ahí el UM para que puedas demostrarlo y lo puedas traer a una oficina en caso de que tengas un accidente de carro, Okay. ¿verdad? So to summarize, please get uninsured motorist coverage because it will protect you in a situation where the at-fault driver has no insurance, or the at-fault driver flees the scene of the wreck, or the at-fault driver does not have enough insurance. Fíjate, los 3 puntos súper bien aclaraditos. Uno es, en caso de que no tengas seguro, por eso te conviene tener el UM. En caso de que la persona que te choque no tenga seguro, esto te cubre el UM. En caso de que la persona que te chocó se pele, se vaya de la escena del choque, también te lo cubre. O en caso de que la persona que te chocó pues no tenga un seguro más amplio, ¿verdad? Tu UM te cubre para gastos médicos, para la composición de tu carro, etc. All right. It's good to know. Now let's talk about another type of coverage, and this is called MedPay coverage. Es otro. Is something like the UM? This is Kind of. something else that you need to make sure you have, and you need to make sure that your insurance agent adds to your coverage. Hay otro sistema que se llama MedPay Coverage, MPC, que también es tan importante como el UM, así es que presten mucha atención. All right. Think of MedPay coverage as though it's a health insurance policy on your vehicle. If you're in a wreck, even if you're the one at fault, but you have MedPay coverage, it's going to pay your medical bills up to the limits of your policy. Fíjate, yo no sabía eso. Es como un seguro médico, pero cuando vas manejando solamente. Si tú tienes un accidente, ya sea que te lo ocasionen o que tú seas el culpable, este sistema cubre los gastos médicos de tus heridas por el accidente. Just mine or the other guy's. Just yours. Just mine. This protects Solamente los you. míos. Me protege a mí and all the people that is... Everyone in your car is protected if you have MedPay coverage. So say you have MedPay coverage of $5,000 and you're in a wreck, you're hurt, it's going to pay your medical bills up to the $5,000 in coverage. Fíjate, o sea, si voy en un carro y tengo el MedPay, me cubre a mí, a la gente que va de pasajera conmigo y cubre arriba de los $5,000, ¿verdad? Así es que esto es muy importante también porque nunca sabes qué tan fuerte va a ser el golpe. So to summarize, Georgia law only requires that you have liability coverage, but we recommend you have uninsured motorist coverage and MedPay coverage to protect you in some unfortunate scenarios. El estado de Georgia solamente te está pidiendo que tengas tu seguro, ¿verdad? Como lo marca la ley del estado. Pero un abogado de más de 35 años de experiencia te dice, hey, abusado, piénsale bien, te recomienda que tengas el UM, que te va a salvar de muchas broncas, y también el MedPay coverage. How much is the MedPay coverage around Again, monthly? it's pennies. It's pennies on the dollar for what you're going to get. And it's so worth it. Nowadays, a lot of people don't have health insurance because that is so expensive. One of the greatest places where we have a likelihood of being hurt is in a car wreck. Okay. So this is a great, inexpensive way to make sure you're protected as well as anybody else in your vehicle. Ok, now, el abogado dice que es muy, muy barato. O sea, y que te libra de muchas broncas en cuestión médica. But now, abogado, what about the MedPay coverage and the UM with the legal status? It Doesn't matter. You need to have insurance operating your vehicle on the highways. Ok, So get this coverage. sí. Como lo dice el abogado, no importa que no tengas estatus legal para vivir en este país, lo importante es que tenga la cobertura, si andas en las calles, en las diferentes highways, que tengas este tipo de cobertura para que no tengas tanto problema. En caso de que tengas un accidente, provoques un accidente, ¿verdad? Que estés totalmente cubierto. It's extremely important too that, again, you look at your insurance coverage to see what you have, but share this video with family and friends to make sure they understand the types of coverage that they have as well as what they may need to get to protect them. And you're so right, Gary, because there's a lot of times that when we get the insurance policy, we don't know what is it. We don't know what contains and what are they covering us. Pero es bien importante, como dice el abogado, que cheques tu póliza de seguro. Chécala.
checa qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes y las recomendaciones que te da el abogado, que agregues, si es que no lo tienes, el UM y el MedPay Coverage. Sí, chécalo, búscalo en tu póliza, si no lo tienes, pídelo. It doesn't matter if you already signed my insurance, I can ask for. You can call your agent today and ask them to add on UM as well as MedPay coverage. It's that simple, that easy, and again, it is inexpensive compared to what you're getting in terms of protection. No importa si ya tienes tu seguro de cobertura para accidentes, si tú checas tu póliza y no viene el UM o el MedPay coverage, puedes hablar a tu agencia y decir, hey, por favor, agrégalos, por favorcito, y el costo es muy bajo y te va a salvar de muchas cosas. Yeah, we wouldn't be wasting your time nor ours unless we thought it was that important, and I'll promise you it is. We want to protect you. Y es cierto, no estamos aquí para consumir tu tiempo porque sabemos lo importante que es tu tiempo. Estamos aquí para darte información que es muy importante, que te puede ayudar en un futuro. Así es que pon atención. In the unfortunate event you're hurt in a wreck, we'd be happy to help you. This is all I've done my entire 35-year career. I wrote the book on it. I teach other lawyers how we do what we do. I'm here, I'm local, unlike a lot of the attorneys you see on TV or on the billboards you hear on the radio. I'm here. Some of them don't even live here. Some of them don't even have a license to practice law here. Wow, fíjate, eso es bien importante. El abogado Gary, como él lo dice, son 35 años de su vida ha gastado en aprender cómo funciona perfectamente esta cuestión legal de los accidentes. Y muchos de los abogados que tú ves en billboards o que conoces o has escuchado en radio, pues él ha sido el maestro de ellos. Así es que el que se la sabe, pues está acá, a mi derecha. Así es que si tú tuviste un accidente de carro, llámale, échale un telefonazo al abogado Gary Martin Hayes, 1-800-946-9461. Aquí aparece en pantalla, 1-800-946-9461. And you're going to meet with me. I'm here every day. I will be helping you with your claim. Esa es otra cosa que me gusta, el abogado que no te avienta gente para que atienda tu caso. Él directamente te atiende. Él directamente te saluda y empieza a escuchar cómo fue la situación. Porque 35 años de experiencia no es nada fácil. Y aquí los tienes con él. Es el abogado del billón. Acuérdate, el abogado del billón, Gary Martin Hayes. Again, our number is 1-800-WIN-WIN-1. If we can help, call us. It's free. It's completely confidential. There is no obligation. Exactamente, no hay obligación. La consulta es completamente gratis. 1-800-946-9461. 1-800-946-9461. Incluso when the office is closed, you get 24 hours 24-hour answering service. It has my cell phone. They will immediately get in touch with me, and we can talk. Aunque esté cerrada, aunque sean horas de la madrugada, aunque sea weekends, fin de semana, Correct. te atienden. Márcales 1-800-946-9461. Abogado, and what can you say to all the people that they think that they need a lot of money to hire your service? Great question. We don't get paid unless we get money for you. We give you our zero-fee guarantee. I don't charge you by the hour, the phone call, the letter. There's no retainer. Again, we don't get paid unless we're successful in recovering for you. ¿Ves? Él no te cobra si no gana el caso. Y para que no gane, está canijo. Así es que no tengas ese pendiente, no tengas esa preocupación de cómo le voy a pagar al abogado, porque no te cobra absolutamente nada de entrada. Todo se va por porcentajes y si es que se gana el caso en la corte. Márcale. 1-800-946-9461. 1-800-946-9461. Es mi abogado Gary Martin Hayes. And thank you for taking time to watch this video. Again, this is important information we wanted to share with you. Again, please share it with family and friends. Dice que nos va a invitar el desayuno a todos, que nos va a llevar a los tacos, ¿verdad? Que porque nos han atendido el video de llamada. And God bless. Be safe. Que Dios los bendiga.